un sonido extraño y perturbador resuena en el pasillo vacío, un crujido agudo que corta el hermano. Es el sonido de una vida que se desintégra, de un nombre que veut como todo en l'eau, que ha credo se derrumba. Samuel, un hombre envejecido, con las manos temblorosas, déjà caer el objeto que había sido su tesoro, el legado familiar que había preservado con tanto cuidado. Durant décadas, el vidrio se rompe, su fragmento brillant en el suelo, reflejando recuerdos que ya no tienen valor. Pero no es solo el objeto lo que se rotó, es todo un sistema de creencias. Samuel se queda inmóvil, mirando los pedazos, su rostro reflejando horror al darse cuenta de la magnitud de su mentira. ¿Qué hizo de mi vida? Se pregunta, su palabra casi un susurro, mientras el peso de la revelación lo aplasta. La cámara se detiene en sus manos temblorosas, desmoronadas, como su alma penpo. Su mente comienza a desmoronarse, cuestionando todo lo que había defendido, dejando al público atrapado. A este momento de terror existencial, Samuel, desconsolado, se encontra en su despacho, rodeado de libros y papel, que alguna vez le diront sentido. La luz tenue de la lámpara sobre su escritorio apenas ilumina la habitación. Las paredes, cubiertas de estanterías repletas de filosofía, parecen mirarlo, acusándolo. Se sienta en su vieja silla de madera, las manos aún temblorosas, sintiendo la pesada carga de los recuerdos. Se pregunta a sí mismo si alguna vez las palabras que ha enseñado realmente significaron algo. La idea de la verdad absoluta, el bien y el mal que defendió toda su vida, se ha desmoronado en pedazos. A lo lejos se oye el sonido de una puerta cerrándose, como si el mundo estuviera dejándolo atrapado. Pero la verdad está frente a él, y por primera vez duda de todo lo que creía. Samuel levanta lentamente la vista, observando las estanterías llenas de libros que alguna vez consideró la única verdad absoluta. Su mente ha vuelto entre las palabras de su propio discurso, pero ya no sabe si esas enseñanzas fueron sabias o simplemente una forma de esconderse de la realidad. ¿Qué eco? Se pregunta nuevamente y por primera vez. La pregunta no tiene respuesta. La luz de la lámpara parpadea levemente, como si también estuviera vacilando en su certeza plena. En ese momento, su mente viaja al pasado, cuando sus ideales se formaron con firmeza y sin duda. Pero ahora, al enfrentarse a su propia mentira, se da cuenta de que sus creencias eran tan frágiles como el vidrio que cayó al suelo en su casa. ¿Es esto lo que me define? Se pregunta en voz baja mientras la ansiedad lo consume. Su mirada se pierde en el vacío de la habitación, reflejando la confusión que ahora reina en su mente. De repente, un golpe en la puerta interrumpe su pensamiento. Es Emily, su hija, que hace años se alejó de él sin explicación. Sus ojos ahora están llenos de rabia y dolor. ¿Por qué no dejaste? Le pregunta su voz vibrando con frustración. Samuel siente que las paredes de su propia vida se cierran sobre él. Esta es la confrontación que siempre temió, el enfrentamiento con su propio fracaso. Te dejé por intenta justificar. Pero las palabras se sienten vacías. Nada que diga puede devolver el tiempo ni reparar lo que ha roto. Emily lo mira fijamente, su dolor evidente en cada palabra pompe. No hay excusa para lo que hiciste. No hay justificación, dice, su voz quebrantos por la emoción. Samuel, incapaz de responder, siente que está atrapado en un laberinto del cual no puede salir.
Su principio que siempre defendió con tanta certeza, se desmoronan con cada palabra que Emily dice. Emily da un paso hacia él, su voz ahora más baja pero llena de dolor. ¿Cómo pudiste vivir con eso? ¿Cómo pudiste mirar a mamá a los ojos después de lo que hiciste? Pregunta, sus palabras cortando el aire como cuchillos. Samuel no puede mirar directamente a su hija. Sus ojos se desvían hacia el suelo, avergonzados. La verdad, que durante tanto tiempo había mantenido oculta, ahora se siente como un peso insoportable. Fut un error que nunca quis que nadie descubriera, susurra, pero su voz suena vacía, como si las palabras fueran solo una excusa más. Emily lo observa, su dolor se transforma en déception. Un error. Eso es todo lo que tiene que decir, responde, y la tristeza en su tono es palpable. Samuel se queda en silencio, incapaz de encontrar una respuesta que salve su alma de la tormenta emocional que lo consume. La relación que había perdido comienza a sentirse irrecuperable, y las preguntas que se había hecho toda su vida ahora tienen una respuesta dolorosa. Samuel se encontra en su despacho, absorto en sus pensamientos. La tensión est palpable en el aire mientras observa el reloj de la pared cuya tic-tac suena incesantemente, como si marcaran el paso del tiempo que se le escapa. Ha pasado semanas desde su confrontación con Emily, pero las palabras de ella siguen resonando en su mente. ¿Cómo pudiste hacer esto a mamá? ¿Cómo pudiste dejar que nuestra familia se desintegrara? La voz de Emily resuena en su cabeza. Esas preguntas son ahora el eje de su existencia. La ansiedad lo consume, y cada vez que cierra los ojos, la imagen de su hija, mirando con dolor y rechazo, lo atormenta. La idea de un error, un acto impensado que lo separó de su familia, lo martilla sin descanso. Pero no puede detenerse a pensar en la culpa. Ahora pende. Necesita respuestas. Algo que le permita entender su propio corazón roto. La filosofía, que una vez le dio seguridad, parece vacía, irrelevante. Se siente atrapado entre los principios que defendió toda su vida y la realidad de las emociones humanas que nunca enseñó. La moral absoluta que él proclamaba ahora se ha deshecho como polvo. En su lugar, hay solo un vacío que lo empuja a cuestionarse. ¿Cómo reparar lo irreparable? Samuel no puede escapar del peso de su culpa. Se recuerda a sí mismo las veces que enseñó a su estudiante que la moralidad era clara, que el bien y el mal no podían confundirse. Pero, al enfrentar sus propios errores, esa lección le parecen absurda. Se siente como un fraude. Un hombre que predicó principios inquebrantables mientras escondía las grietas en su propia vida. Un pensamiento lo atormenta. ¿Cómo puede ser una guía moral para otros si no puede sanar sus propias heridas? Las horas pasan lentamente mientras revisa su antiguo cuaderno de nota, buscando alguna palabra de consuelo. En sus anotaciones, las respuestas parecen tan claras como siempre, pero fuera de esas páginas, la vida es caótica y ambigua. La visión que tenía del mundo, tan estructurada y sencilla, se ha desmoronado. De repente, se da cuenta de que siempre tuvo miedo de ver la verdad tal como es. Ahora que se enfrenta a las consecuencias de sus actos, la verdad se muestra inmutable, sin nada que se pueda hacer para cambiar el daño causado. Los recuerdos de la traición, el abandono y la mentira lo atormentan. Sin embargo, por más que lo intente, no puede dejar de cuestionarse. ¿Es posible encontrar algún tipo de redención en medio de la destrucción? En ese momento, Samuel recibe una llamada telefónica. Es Emily. Su voz, aunque temblorosa, está cargada de dolor.
Papá, necesito saber la verdad. ¿Por qué lo hiciste? Le pregunta, sin rodeos. Las palabras de su hija atraviesan a Samuel como un cuchillo afilado. Sabe que está al borde de perderla, pero lo que más le duele es que no puede responder de manera sencilla. La verdad está ahí entre los, pero Samuel no tiene la fuerza para desatarla. Te fallait, murmura casi sin voz. Emily, al otro lado de la línea, se queda en silencio por un momento, como si la tristeza la hubiera dejado sin palabras. Samuel puede sentir su dolor atravesando el teléfono. El peso de su propia culpa lo aplasta con fuerza, y por un instant, siente que su alma está completamente rota. No hay ninguna justificación, solo el vacío de una vida marcada por la mentira. ¿Cómo te va a redimir de esto? Pregunta Emily, y las palabras resuenan en la mente de Samuel, una y otra vez. La incertidumbre sobre el futuro lo consume. ¿Es posible que la relación con su hija se pueda salvar? ¿O está condenada a una eternidad de dolor y arrepentimiento? Al colgar el teléfono, Samuel siente el vacío llenar su pecho. No hay consuelo, no hay respuesta que puedan calmar la tormenta que ha desatado. Mira hacia el espejo en su escritorio, pero no puede reconocerse a sí mismo. El hombre que ve reflejado ante el llano es el mismo que enseñaba a sus estudiantes sobre la moralidad. Ese hombre, tan firme en sus convicciones, ha desaparecido. Ahora, el que mira al espejo es un hombre marcado por sus decisiones, atrapado en una red de mentira que ha tejido a lo largo de los años. ¿Quién soy ahora? Se pregunta. Pero la respuesta nunca llega. En su mente, las imágenes del pasado siguen jugando como una película en bucle, cada escena más dolorosa que la anterior. Su vida ha sido un montaje de momentos en los que eligió lo fácil en lugar de lo correcto, y ahora tiene que enfrentarse a las consecuencias. En ese momento, una pregunta lo persigue sin cesar. ¿Puede alguien realmente cambiar? ¿Puede alguien sanar una herida tan profunda? Lo único que sabe que está perdido, atrapado entre su culpa y el deseo desesperado de encontrar una salida. Samuel se encuentra nuevamente en la misma habitación, pero ahora el aire parece más denso, casi como si el peso de su propio fracaso lo estuviera aplastando. Las preguntas que le lanza a sí mismo son como eco en su mente. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Qué puedo hacer ahora? Los recuerdos de sus decisiones, de los momentos en los que eligió la mentira en lugar de la verdad, lo atormentan sin descanso. Su mente se pregunta si realmente tiene alguna oportunidad de redención, o si simplemente está destinado a vivir con el peso de sus errores. En su mente, el concepto de justicia, que siempre fut tan claro y definido, ahora se mezcla con la ambigüedad de sus propios actos. Se da cuenta de que, al final, lo que más le duele no lo que hizo, sino lo que dejó de hacer. ¿No luchó por lo que más amaba? Ahora, mientras se sienta en su silla, mirando hacia el vacío de la habitación, siente que la única salida es enfrentarse a la verdad, por más que duela. Samuel no puede escapar de la verdad que acaba de descubrir. Las palabras de Emily siguen golpeando su mente. La mujer con la que estuviste no era solo una traición, era tu hermana. Su cabeza da vueltas, el miedo y la incredulidad lo inundan. Esa revelación, que había mantenido enterrada durante tantos años, ahora sale a la superficie, imparable. Se siente como si todo lo que había construido se desmoronara de repente. ¿Cómo pudo no haberlo sabido? ¿Cómo pudo vivir durante tanto tiempo con esa mentira? La confusión y la angustia lo ahogan,
Yonc intenta racionalizar lo ocurrido, no puede dejar de preguntarse cómo llegó a este punto. Los recuerdos de su hermana, tan cercanos y tan lejanos, se mezclan con el dolor de lo que ha perdido. ¿Qué eco? Se pregunta nuevamente. Pero esta vez la pregunta tiene una respuesta mucho más oscura. No es solo un error, es un pecado profundo. Y ahora Samuel debe enfrentarse a las consecuencias de su propia historia rota. Samuel, con el corazón palpitante, comienza a recordar. La mujer con la que había estado no solo había sido un amor prohibido, sino que también era parte de su propia familia. La mentira se extiende más allá de lo que había imaginado. El peso de la verdad lo aplasta. ¿Cómo pudo ser tan ciego? En su mente, las imágenes de su hermana, con quien compartió tantos momentos de su infancia, ahora toman un tono inquietante. Puis, la traición se vuelve mucho más personal de lo que jamás podría haber imaginado. Cada rincón de su vida, cada recuerdo, ahora se ve teñido por este conocimiento amargo. No solo la perdí a ella, se dice a sí mismo, perdí todo lo que creía que era cierto. El vacío en su pecho crece mientras se da cuenta de que no solo está enfrentando las consecuencias de sus actos, sino la fragmentación de su propia identidad. Su vida, que antes parecía tan firme y segura, ahora está hecha pedazos. ¿Cómo puede enfrentar ahora a su hija, a su familia, con esta verdad tan destructiva? El teléfono suena nuevamente, y Samuel lo toma con manos temblorosas. Es Emily, y su voz suena más fuerte esta vez, más decidida. Oh, papá, necesito saber qué pasó. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Samuel cierra los ojos, sintiendo la presión del momento. Ya no puede huir de la verdad. Te fallé, susurra, pero esas palabras no son suficientes para reparar el daño. Emily, con la voz quebrada, responde: ¿Cómo pudiste vivir con eso? ¿Cómo pudiste permitir que nuestra vida se destruyera por algo tan oscuro? Samuel siente que el aire se le escapa de los pulmones. La verdad es como un peso que lo aplasta, y cada palabra de Emily lo hunde, más en la desesperación. No sé cómo sucedió, balbucea, pero no hay justificación que pueda ofrecer. La culpa lo consume y por primera vez en su vida, Samuel se siente verdaderamente pequeño, vulnerable y perdido. En ese momento, se da cuenta de que no hay forma de volver atrás. La verdad está ante él, y aunque intente negarla, ya está irrevocablemente ligada a su destino. Samuel se deja caer en su silla, completamente derrotado. Las palabras de Emily aún resuenan en su cabeza. No puedo perdonarte, papá. El dolor de esas palabras es soportable. Durant tanto tiempo, pensó que la verdad podía permanecer oculta, que las mentiras podrían protegerlo. Pero ahora ve que la mentira solo lo ha aislado más, lo ha alejado de todo lo que alguna vez valoró. Y ya lo ha rechazado, y con razón. En su mente, las imágenes de su familia rota lo atormentan, y la culpa lo consume como una llama. ¿Puedo alguna vez ser perdonado? Se pregunta. Y la respuesta es vacía, sin esperanza. No hay salvación para él, al menos no en este momento. La duda lo envuelve, y el hombre que antes era un pilar de moralidad se ve ahora como un hombre quebrado, sin rumbo, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. La vida que había construido ya no existe. Solo queda el vacío y la culpa que lo consume. El silencio es ensordecedor. Samuel está solo en su estudio, sin fuerzas para levantarse. Los recuerdos lo golpean y por primera vez se siente completamente perdido.
sus principios, sus lecciones sobre el bien y el mal, ya no significan nada, point. No hay respuesta para la angustia que siento su pecho. Su vida que alguna vez estuvo llena de certezas, ahora está vacía de significado. Piensa en su hija, en su familia, y en la mujer con la que compartió tantos momentos. Todo se siente como un sueño distante, un sueño que se ha desvanecido en la realidad de sus propios errores. ¿Qué queda ahora? Se pregunta, pero no tiene respuesta. No hay forma de regresar a lo que tenía. Solo queda el peso de sus decisiones, el peso de una verdad, que lo ha arrasado por completo. Samuel ya no sabe quién es ni cómo salir de este agujero emocional en él, que se ha metido. La única certeza que tiene es el dolor de saber que ha perdido todo lo que alguna vez amó. La llamada de Emily sigue resonando en la mente de Samuel. ¿Cómo pudiste vivir con esto? ¿Cómo pudiste mirar a mamá a los ojos? Esas palabras lo siguen atormentando. Cada vez que las recuerda, siente que su corazón se detiene por un momento. La confrontación con su hija no ha hecho más que agrandar el abismo entre los puntos. Mientras la noche cae, Samuel se siente atrapado en una niebla de culpa, incapaz de liberarse de su propia condena. La idea de enfrentarse a su pasado lo paraliza. ¿Cómo puede ser tan ciego? Se pregunta una y otra vez. Sabe que ha llegado el momento de tomar una decisión, de decidir entre la mentira que ha estado viviendo o enfrentar la verdad sin importar la consecuencia. Su mente lo va una vez y otra vez a esa idea de redención. Pero sabe que la verdad puede ser una carga más pesada de lo que está dispuesto a cargar. No tiene idea de cómo su hija reaccionará, pero una parte de él sabe que no hay marcha atrás. Samuel tiene que hablar, tiene que confesar lo que ha estado guardando tanto tiempo, aunque eso signifique perder todo lo que le queda. Finalmente, después de lo que parecen horas de lucha interna, Samuel se levanta de su silla. Sabe que no puede seguir huyendo de lo que ha hecho, y por primera vez, se siente decidido a enfrentar las consecuencias. Su mente aún está nublada, pero hay una claridad en su corazón que no puede negar. Debe decirle la verdad a Emily, debe confrontarla con lo que ha estado guardando durante tanto tiempo. Mientras se acerca al teléfono, una oleada de miedo lo recorre, pero también una extraña sensación de alivio. Sabe que al contar todo, las piezas rotas de su vida pueden finalmente comenzar a encajar por un pie. No habrá excusas ni justificación. Solo la verdad cruda, dolorosa y liberadora. Samuel se toma un momento para respirar profundamente y con una mezcla de temor y determinación, marca el número de Emily. Sabe que este es el momento decisivo. Un paso hacia la redención, aunque el camino por delante esté lleno de incertidumbre y dolor. La llamada se conecta, y la voz de Emily, le gars al otro lado, fría y distante. «Papá, ¿qué quiere decirme?» pregunta sin ocultar el dolor en su tono. Samuel traga saliva antes de responder, sintiendo la presión de la verdad apretando en su pecho. Emily, tengo que decirte algo que he guardado por mucho tiempo. La mujer con la que estuve no era solo un error, era mi hermana. Las palabras salen de su boca como una confesión final, un grito mudo de desesperación. El silencio en la llamada es pesado, y Samuel puede sentir como su mundo entero se tambalea. Emily no responde de inmediato, y la tensión es insoportable. Samuel siente como si la vida le estuviera desmoronando en pedazos, pero sabe que no puede retroceder. «Papá, ¿por qué nunca me lo dijiste?»
Pregunta Emily finalmente, su voz quebrada por la incredulidad y el dolor. Samuel no tiene respuesta, solo la verdad que lo consume y ahora, él debe enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, sin importar lo devastadoras que son para ti. El silencio sigue envolviendo la conversación, y Samuel comienza a sentir el peso de la verdad sobre sus hombros. Emily no sabe qué decir, y él tampoco tiene palabras que puedan aliviar el dolor que ahora ambos comparten. No sé si puedo perdonarte, papá, dice Emily finalmente. Su voz rota por las lágrimas. Samuel cierra los ojos, sintiendo una punzada de desesperación al escuchar esas palabras. La distancia emocional entre ellos se ha convertido en un abismo insalvable. No espero tu perdón, Emily, solo necesitaba que supiera la verdad, responde Samuel, con una voz quebrada, conscient de que cualquier intento de justificar sería inútil. Los minutos que siguen son eternos, y la llamada se corta sin más palabras. Samuel se queda allí, solo, con su respiración pesada y su alma desgarrada por la verdad ha salido a la luz, pero en lugar de encontrar alivio, lo único que siente es un vacío absoluto. Ha hecho lo que debía hacer, pero no sabe si alguna vez podrá sanar las heridas que ha causado. La llamada ha terminado, pero la pesadez persiste. Samuel se siente más solo que nunca, más aislado de lo que ha sido su vida hasta ahora. No hay regreso, no hay vuelta atrás aquí. La verdad está en el aire, suspendida entre él y su hija. En su mente, los recuerdos de su vida pasada pasan de avanzarse, como si todo lo que había conocido estuviera desapareciendo junto con su ideal y creencia. ¿Vale la pena seguir adelante? Se pregunta, sin una respuesta clara. La duda lo consume. Ha liberado la verdad, pero ahora se enfrenta al dolor de su propia vulnerabilidad. Emily ha reaccionado con dolor, como era de esperar, pero Samuel no sabe si alguna vez podrá reparar lo irremediable. El silencio de la casa es pesado y la habitación que alguna vez fue su santuario de reflexión, ahora le parece un lugar frío y vacío. Samuel se queda en la silla, mirando al vacío, atrapado en la incertidumbre de lo que viene a continuación. Samuel se despierta en la quietud de la madrugada pampa. El sonido del viento acaricia las ventanas, pero dentro de él todo está en silencio. No hay consuelo en su interior, solo el eco de las palabras de Emily, que siguen resonando. No sé si puedo perdonarte. Esas palabras lo persiguen como un espectro, y on sabe que debe seguir adelante. Se siente incapaz de encontrar un camino. El peso de su confesión, la verdad que ahora ha quedado expuesta, lo deja varado en un mar de culpabilidad. La luz del amanecer entra tímidamente por la ventana, pero no ilumina su alma. Se sienta en el borde de la cama, con la mirada fija en el suelo, cuestionando si alguna vez podrá redimirse. Los recuerdos de su vida, de su decisión, lo abrumaron y ahora se ve a sí mismo como un hombre fracturado. Se ha enfrentado a la verdad, pero eso no ha sanado las heridas que ha causado. La única certeza que tiene es que ya no puede esconderse más. Aunque la reconciliación con Eli parece lejana, no sabe si la redención sera alguna vez posible, pero una cosa es segura. El viaje hacia la curación comienza con la aceptación de lo irremediable. En la mañana siguiente, Emily lo llama. Samuel sabe que este momento llegará, pero no está preparado para enfrentar nuevamente el dolor en su voz. Papá, necesito tiempo, dice Emily. Su tono es más suave, pero sigue cargado de dolor. Samuel sabe que no puede esperar una respuesta inmediata, pero la necesidad de reparar lo que ha roto lo consume. Lo entiendo, responde, su voz apenas un susurro. Las palabras
de Emily. Son como un recordatorio de todo lo que ha perdido. Pero también un indicio de que aún hay algo de esperanza, aunque sí tenu. Sé que cometí un error, pero quiero hacer todo lo posible para arreglar esto, agrega Samuel, su voz temblando por la emoción puente. Emily permanece en silencio por un momento, como si estuviera procesando todo lo que acaba de escuchar. Samuel espera, pero lo único que puede hacer es esperar, sabiendo que las cicatrices que ha dejado en su hija son profundas. La reconciliación es incierta, pero la verdad ha sido dicha, y ahora debe aceptar que el tiempo será el único sanador de sus heridas. Samuel se queda con el teléfono en la mano, el vacío de la conversación colgando en el airpoint. Las palabras de Emily, tan suaves, pero tan llenas de dolor, lo dejan sin saber qué hacer. Ha hecho lo que podía, ha dicho la verdad, pero eso no cambia el eco de que ha roto algo que nunca podrá ser reparado completamente. La posibilidad de perdón es incierta, y el tiempo parece una barrera que los separa aún más. ¿Podré alguna vez vivir sin el peso de este error? Se pregunta Poincan. Las preguntas sobre el futuro lo atormentan, y aunque ha dado el primer paso, no tiene idea de si llegará a algún lugar. Los recuerdos de su vida pasada siguen flotando en su mente. Pero ya no tiene certeza de qué significa ser una buena persona. El camino hacia la redención no tiene mapa ni garantía. Samuel sabe que el proceso será largo y doloroso, y no puede hacer nada más que esperar, con la esperanza de que el tiempo y la verdad lo guíen hacia algún tipo de paz interior. Pero por ahora la paz parece tan lejana como un sueño perdido. En los días siguientes, Samuel se adentra en una rutina vacía. La vida parece seguir su curso, pero él no puede encontrar consuelo en nada point. El rostro de Emily, sus palabras, todo lo que ha hecho, sigue siendo una carga constante. Se enfrenta a un vacío que ni el trabajo ni los libros pueden llenar puntual. ¿Qué hago ahora? Se pregunta una y otra vez. Ya no sabe cómo reparar lo irremediable. Cómo sanar las heridas que ha causado. El concepto de moralidad, que alguna vez le dio seguridad, ahora se siente extraño y distante. El peso de su culpa lo sigue aplastando, pero sabe que debe seguir adelante. La vida no puede detenerse, aunque su alma lo desee. Se esfuerza por encontrar algo de sentido en lo que le queda. Quizás el perdón no se da, se construit, piensa, pero la duda sigue ahí, persistente, incapaz de disiparse. Samuel sabe que el camino será largo y que no hay respuesta fácil, pero algo dentro de él le dice que debe seguir, que quizás algún día encontrará la paz, aunque no si en este momento. La noche cae nuevamente y Samuel se encuentra frente a una ventana, mirando las luces de la ciudad en la distancia. Sabe que la vida sigue, pero no puede dejar de pensar en lo que ha perdido. Emily, su hija, está en algún lugar, procesando la verdad, y Samuel no sabe si alguna vez podrá ganarse su perdón. ¿Puedo vivir con esto? Se pregunta, pero la respuesta no es clara point. El futuro está lleno de incertidumbre. Sabe que su camino hacia la redención es incierto, pero también sabe que por primera vez está dispuesto a recorrerlo. No sabe si habrá una reconciliación, ni si algún día encontrará paz, pero, por lo menos, ha tomado el primer paso. Mientras la luz de la ciudad titila en la distancia, Samuel siente que, aunque el dolor no desaparecerá, hay algo profundamente liberador en haber enfrentado la verdad. No hay promesas de perdón ni de redención, pero la verdad ha dejado una marca en el point. Quizás, solo quizás, eso es suficiente para empezar a sanar par pie. Samuel se siente atrapado en su propio pensamiento, sentado en el sillón de su sala,
La conversation con el mentor de As unos días aún resuna en su cabeza. ¿Te ha perdonado realmente? Le había preguntado. Esta pregunta se repite constantemente. Samuel no tiene una respuesta clara bien. La culpa lo ha acompañado por tanto tiempo que parece imposible dejarla atrás. El reloj avanza, pero él se siente estancado. Ha pasado por mucho dolor, pero la idea de encontrar la paz parece un desafío monumental. A veces, siente que solo está dando pasos vacíos, sin ningún rumbo claro. La búsqueda de la redención, que alguna vez parecía posible, ahora lo deja preguntando si alguna vez se podrá librar de su pasado. En el mismo día, Samuel recibe una carta de su mentor, quien le ha escrito algunas palabras sabias. La verdad no siempre trae paz inmediata, pero es el primer paso hacia la liberación. Samuel lee las palabras una y otra vez. La idea de que la verdad es solo el comienzo de algo mucho más grande lo golpea con fuerza. Él siempre pensó que, una vez revelada, la verdad tendría el poder de sanar rápidamente, pero ahora entiende que el proceso es más largo. A pesar de la comprensión, aún siente la carga de su propia vergüenza. La liberación parece lejana, pero al menos tiene una pequeña chispa de esperanza al saber que la verdad lo está guiando en su camino. El sol comienza a ponerse cuando Samuel se encontra en el parque, dando un paseo. El air fresco de la tarde le golpea la cara, y si, por un momento, se siente más conectado con el mundo exterior. El lugar le trae recuerdo de su juventud, cuando todo parecía más claro. La paz del entorno lo invita a reflexionar sobre la conversación con su mentor. Es posible liberarse, pero no de inmediato. Se recuerda a sí mismo. Aunque la incertidumbre sobre el futuro persiste, hay algo reconfortante en la idea de que aún puede cambiar. Los árboles que lo rodean, con sus ramas fuertes y su hoja que caen suavemente, le recuerdan que incluso las cosas más firmes pueden ceder con el tiempo. Samuel se toma un momento para respirar profundamente, sintiendo que, aunque la paz total es un desafío, al menos ha dado el primer paso. Al llegar a su casa, Samuel se siente agotado pero un poco más ligero. La caminata le ha dado un respiro, un pequeño espacio de claridad en su mente. Sin embargo, al abrir la puerta, se encontra con una carta en su buzón. Es de Emily. El corazón de Samuel late más rápido mientras toma la carta pendiente. Al leerla, descubre que Emily le ha escrito para decir que necesita más tiempo, pero que está dispuesta a hablar cuando él esté listo para seguir adelante. Las palabras le dan una mezcla de alivio y tristeza. Aunque el camino hacia la reconciliación es largo, al menos ahora hay una puerta abierta, aunque pequeña. Samuel guarda la carta con cuidado, sabiendo que este es solo el comienzo de un largo proceso de sanación. Samuel se sienta frente a su escritorio, mirando la carta de Emily. La luz de la tarde entra por la ventana, pero no puede dejar de pensar en el largo camino que aún le queda por recorrer. El proceso de sanación, tanto para él como para su hija, es incierto. El tiempo no le dará la paz, se dice a sí mismo. Aunque la incertidumbre aún lo invade, algo dentro de él sabe que ha hecho todo lo que podía. Al levantarse de su silla y mirar por la ventana, Samuel siente una sensación de calma. No sabe qué depara el futuro, pero, por primera vez, está dispuesto a esperar. La verdad ha sido dicha. Las cicatrices seguirán ahí, pero tal vez, con el tiempo, esas cicatrices puedan sanar pronto. Samuel camina por la casa vacía, escuchando el eco de sus pasos.
El silencio lo en vulve como un recordatorio de lo que ha perdido. Nira una fotografía de Emily cuando era niña, y una mezcla de ternura y dolor se apodera de él. Todavía hay esperanza, susurra, aunque sabe que el camino hacia la reconciliación será largo. El air se sent pesado, pero en su intérieur empieza a brotar una calma nueva penti. La aceptación de su verdad, aunque dura, lo ha liberado. Sentado en su escritorio, Samuel abre un viejo cuaderno de notas filosóficas. Sus escritos hablan de moralidad absoluta, de certeza que ya no reconoce como propias. Con un suspiro, toma una pluma y comienza a escribir nuevas reflexiones. La verdad no nos redime de inmediato, pero nos muestra el camino, anota con pulso tembloroso. Al hacerlo, siente que, por primera vez, su pensamiento no son para enseñar, sino para sanar. Emily aparece en la puerta, sin previo aviso. Samuel se queda inmóvil. Al verla, sus ojos se encuentran, y aunque el dolor aún es evidente, también lo es la necesidad de hablar pronto. No estoy lista para perdonar, papá, pero quería verte. Dice Emily con voz firme. Samuel asiente, incapaz de ocultar sus lágrimas. Gracias por venir, responde con un yo de voz. No es reconciliación aún, pero es un comienzo. Ambos se sientan en silencio en la sala. No hay palabras suficientes, solo miradas que revelan todo lo que sienten. Emily, con los brazos cruzados, mantiene la distancia, pero su presencia es un gesto de apertura. Samuel se atreve a hablar, no puedo borrar lo que hice, pero quiero ser mejor en lo que me queda de vida. Emily suspira, bajando la mirada, consciente de que el perdón no llega de golpe, pero quizá pueda construirse poco a poco. Más tarde, Samuel queda solo en la casa. Mira por la ventana hacia la noche estrellada. Susurra para sí mismo. Vivir es elegir, una y otra vez, conociendo el precio. La cámara de su mente se aleja, y aunque está rodeado de soledad, hay una nueva serenidad en el one. Ha perdido mucho, pero en su confesión encontró un inicio diferente. El futuro sigue incierto. Pero por primera vez, Samuel acepta caminar hacia él con la verdad como única guía.